Historias de Terror de México presenta 4 escalofriantes relatos de traileros sucedidos en diferentes carreteras de México. Relato número 1. Vacas muertas. Relato enviado para camiones y remolques por Gabino Reséndiz, con su 1028 como El Giro. Como es costumbre, el transporte de ganado para consumo no se transporta en camiones cerrados. Debe llevar ventilación para que los animales puedan respirar. Y nunca viajamos solos. En esa ocasión veníamos 3 en convoy. Para no aburrirnos, en ocasiones veníamos hablando por la radio. Asimismo estábamos alerta de que nada se presentará en el camino. Recuerdo que comenzamos el viaje sin incidentes. Pero llegando a Zacatecas el compañero de adelante perdió una rueda. Así que buscamos un acotamiento para apoyarlo a repararla y cuidarnos entre todos de no ser sorprendidos por ladrones. Si acaso estuvimos media hora haciendo las maniobras de cambio de llanta. Supongo que todo aquello pasó en ese lapso de tiempo. Debemos seguir los protocolos por seguridad para no accidentarnos o provocar un accidente. Pues a pesar de que la carga está asegurada, son animales y bastante pesados. Pueden alocarse y volcar el camión y provocar una desgracia. Aparte son seres vivos y se les trata con respeto. Mientras sea nuestra responsabilidad. Esto sucedió pasando la Huasteca Potosina. Cuando todo comenzó. Pasando de allí sigue la famosa Sierra del Labra, donde el camión del medio comenzó a sacudirse. A pesar de la llovizna íbamos bien. No había nada que provocara esa reacción en el camión. Pero me comencé a preocupar cuando escuché a las vacas mugiendo como desesperadas. A menos de que se espanten, esos animales ni ruidos hacen cuando se les transporta. Y hasta donde alcanzaba a ver, no había nada que pudiera espantarlas. Ni siquiera había truenos. Fue cuando la radio sonó. Era el camión de adelante, quien decía al de en medio que traía algo pegado detrás de su costado izquierdo. Pero como íbamos bajando en curva, yo no podía apreciar bien, pues venía detrás. El compañero del medio pudo verlo. Irradiaba alarmado que efectivamente traía una cosa o animal grande pegado al costado. Cuando vas bajando y peor en curva, un movimiento en falso puede ser la muerte. Por lo que le dijimos que mejor esperaríamos hasta estar en recta para ver cómo zafarlo de esa cosa. Tardamos bastante en bajar la cueva. Cuando finalmente nos pudimos detener. Lo primero fue ir a revisar al compañero para asegurarnos que estaba bien. El primero en ir a revisar el ganado fue el chofer del camión afectado. Cuando fue hacia atrás a revisar la carga, salió inmediatamente vomitando del lugar tan deprisa que casi se lo lleva a un carro que iba pasando. Por lo que subimos a su cabina y le dimos agua. Luego ambos fuimos a revisar la caja. Lo que vimos nos dejó impactados y aterrados. Todo era un reguero de tripas por todos lados. Excremento y sangre que tapizaban toda la caja por dentro. Lo que fuera que haya sido. Tuvo la fuerza necesaria para abrir con sus garras gran parte del costado izquierdo del remolque. Llevarse una res. Mutilar y dejar muertas al resto de las vacas. Esta ha sido mi aterradora historia. Muy buenas noches. Relato número 2. La última mudanza. Relato enviado por Rosendo Castillo para camiones y remolques con el 1028, El Venenoso. Soy Rosendo. Y en mi profesión como camionero, me ha tocado llevar de todo. Frutas y verduras. Lácteos. Cajas refrigeradoras con carne. Incluso hasta caballos. Pero hubo en 2015 un viaje que quizás ha sido la experiencia más aterradora de mi vida como camionero. Había pasado casi una semana de que no tenía viajes.
Y los gastos y la comida empezaban a hacer de las suyas y faltar en la casa. Justo cuando iba a sacar el camión para ponerlo en renta para fletes, me llama una persona a mi teléfono, solicitando mis servicios para una mudanza. Le dije que el camión era muy grande para una simple mudanza, pero de inmediato había llegado el depósito a mi cuenta vía transferencia, por lo que puse manos a la obra y me dirigí al domicilio en cuestión. Cuando llegué, ya me estaba esperando el dueño fuera de la casa, con un grupo de quienes supongo eran sus trabajadores, los cuales sin decir nada, abrieron la caja, colocaron las rampas y comenzaron a subir todo tipo de trebejos, que literalmente parecía pura basura. Estaba pensando en ello, cuando el dueño, un tenebroso sujeto delgado y con apariencia de extranjero, dijo: no importa la carga en sí. Lo más importante es que a toda costa, esta urna debe llegar a la dirección que está señalado en el destino, que le entrego a toda costa. Le entrego además 3,000 pesos extra por las molestias. Pero es de vida o muerte que la urna llegue sana y salva mañana por la noche. Al inicio pensé que estaba loco o algo así. El viaje le había costado 5,000 pesos. Y aparte me entregó 3,000 más en efectivo. Pero en fin, había pagado generosamente. Y yo le di mi palabra. Así que me puse en marcha rumbo a Veracruz. Tenía el tiempo justo para llegar con minutos de ventaja, por lo que iba normal. O eso creía yo. Para evitar daños o la pérdida de la valiosa urna, decidí colocarla en la caja que estaba debajo del asiento del conductor. Ese lugar, nadie lo abre, pues está normalmente pegado al motor. No hay nada ahí. El caso es que desde que inicie la marcha, la radio se cambiaba sola. O se escuchaban golpecitos en los costados del camión. Escuchaba murmullos. Y como si rasguñaran a la lámina. Me estaba poniendo bastante nervioso. Imaginaba que las cosas que me entregaron eran alguna clase de tesoro familiar con puro valor sentimental. Porque en serio, sin ofender, todo parecía basura. Eran cajas viejas, pinturas llenas de moho, candelabros viejos y la famosa urna de mármol negro, con una especie de inscripción en dorado, pero, al parecer en árabe u otro idioma similar, pues no se le veían formas de letras o algo conocido. Ya entrando a Veracruz, comenzó a pegarse una camioneta a mi costado izquierdo. Iba anocheciendo, y de inmediato, tuve la mala espina de que me iban a robar el tráiler. Recordé que el cliente me dijo que lo importante era la urna. Incluso si quería la podía llevar caminando, siempre y cuando no me revisaran a mí. Finalmente, dieron su paso decisivo. Aceleraron y me adelantaron, apuntándome con una arma directamente para que no se me resistiera. Se metieron hacia la zona boscosa, haciéndome señas para seguirlos. No me quedaba más remedio que hacer lo que me indicaban. No quise pasarme de listo. Les dije que no me dañarán, que incluso podían llevarse el camión. Pero algo les molestó cuando abrieron la caja, al ver el semejante montón de basura que traía. Me comenzaron a cuestionar y les hablé con la verdad, que solamente me habían cargado sin revisar, y que lo único de valor que llevaba era la urna de cenizas de mi madre. Y aunque era mentira, pues a mamá se le sepultó en una cripta familiar. Los maleantes comenzaron a amenazarme y ponerse violentos. Yo abrazaba la urna. Sabía que eran solamente cenizas. Pero si valía tanto como para pagar semejante viaje, era porque en verdad amaban a esa señora. Uno de ellos trató de arrebatármela, cuando en la vegetación comenzaron a escucharse gruñidos. Primero atrás,
luego a la izquierda, a la derecha, luego delante. Estaban rodeándonos. Comencé a temblar. Si no me mataban los ladrones, lo harían esos animales. Pero sea como fuere, no solté la urna, ni siquiera en ese momento. Los ladrones se veían nerviosos. Pensé que dispararían. Pero un feroz rugido los hizo correr a su camioneta y perderse en la noche. Buenas noches, joven. Me sacó de mis pensamientos una voz masculina. Usted debe ser Rosendo, ¿verdad? Agradecemos mucho el haber traído a nuestra querida madre de vuelta a casa. Ha sido una espera muy larga. Quien me hablaba era un señor como el anterior. Bien vestido, pero delgado y muy extraño. Aunque más joven. Tomó delicadamente la urna. Me firmó el contrato de entrega y me dijo que no me preocupara. Que la caja ya estaba limpia. Desde la vegetación donde antes estuvieron esos ruidos o los animales, salieron varias personas vestidas elegantemente. Todos con rasgos similares. No dije nada. Pero el caballero me dijo que había una compensación extra, y en efecto. Otros 3,000 pesos estaban en el asiento del copiloto. Antes de abordar para largarme a toda velocidad, escuché una voz femenina y muy dulce, que simplemente me dijo: gracias. No sé qué clase de personas sean. Cuán generosas hayan sido. Lo que sí sé, es que nunca en mi vida volví a ofrecerme como mudanza. Lo más extraño de todo, es que nunca les di mi número telefónico. Ni mucho menos mi número de cuenta. Muchas gracias por recibir mi historia y espero la publiquen en su página. Relato número 3. La muñeca. Relato enviado por Gerardo Casas, con 1028 El Macizo. Vivir la separación de toda una vida te afecta como no te das una idea. Corría el año 2008. Hacía poco que Marta, mi exmujer, me estaba condicionando la visita de mis hijas, Paola y Samantha, que tenían 7 y 10 años respectivamente. La más pequeña era la que se veía más afectada. Generalmente era la que me hacía más fuerte. Pues mi ex era una persona extremadamente tóxica. Sin exagerar, ni siquiera era libre de visitar a mi propia madre sin que ella armara un alboroto por ello. A veces agarraba viajes largos a propósito con tal de no verla. Pero siempre les llamaba por teléfono a mis hijas donde quiera que estuviera. Era la ley de menos una vez al día. Platicábamos y eran ellas las que me ponían al tanto de las locuras de su madre. En una ocasión, supuestamente se quiso envenenar para chantajearme y que volviera con ella. Pero sabiendo bien que no lo haría. Dejé que las cosas pasaran, hasta que me llamó esa misma noche, deseándome todos los males de la tierra. Y diciéndome hasta de que me iba a morir. Nunca tomé en cuenta sus amenazas. Pero en una ocasión, que volví a casa, me preparó mi platillo favorito. Esa vez, repetí varias veces sin sospechar que habría gato encerrado. Pues en ningún momento me sentí enfermo. Al contrario, dormí bastante bien. Al siguiente día llevé a mis hijas al parque de la feria. Era un día bastante bonito. Estuve 5 días en casa con una paz como en años no había tenido. Incluso pensé que podría acostumbrarme a ello. Cuando estaba por irme y despedirme de mis chiquillas, noté que me faltaba un llavero con mi pata de conejo de la suerte. No le tomé importancia, pensando que se me habría caído en la feria o algo así. Al fin y al cabo podría comprarme otra. Partí a mi comisión de viaje cuando un dolorcito en el centro del pecho comenzó a ponerme mal. De inicio pensé que sería indigestión. Así que me tomé una soda en la gasolinera y seguí adelante.
Más adelante, a la altura de Río Frío me volvió el dolor. Nuevamente hice lo mismo, pero esta vez no se quitó tan fácil. El chiste es que era la tercera ocasión que pasaba cerca de Querétaro. El dolor era tanto que me tiró, al grado de tener que orillarme e irradiar por ayuda. Aunque me llevaron al médico, este no encontró nada a pesar de análisis minuciosos. Los dolores se hacían cada vez más fuertes, hasta que pasó lo inevitable. En una de esas ocasiones, perdí el control de mi tráiler y me fui hacia una zanja profunda. Las heridas no eran mortales, pero debía guardar reposo. Una vez ya en casa, noté que los dolores no me daban. Pero si intentaba salir a la calle con cualquier excusa, estos volvían más fuertes. Hasta que en una ocasión mi madrina llamada Micaela, quien por recomendación de mi mamá, fue a verme para hacerme una limpia. Me dijo que quizás se trataba de brujería. Lo raro fue cuando Marta entró y vio a mi madrina. Se puso fúrica al grado de querer echarla a patadas. Se puso tan grande la cosa que pensé que me daría un infarto. Fue cuando Samantha entró con una muñeca diciendo: «Miren lo que encontré bajo la cama de mi mami». Marta al verla, se puso de todos los colores. Mi madrina le dijo a la nena que le diera la muñeca. La madrina curiosamente le sacó unos alfileres. De dentro saco mi pata de conejo. Y luego la echo al fogón hasta que se quemó completamente. Dicen que las brujas no existen. Pero de que vuelan y existen, es verdad. Y eso pasó con la Marta. Demostrando que era tan tóxica, que es capaz de todo con tal de hacer su voluntad. Incluso hacerme brujería con tal de retenerme bajo su poder. Obviamente la corrí de la casa y le quité las niñas. Gracias por leer mi historia. Relato número 4. La otra dimensión. Relato enviado por Lorenzo Uribe, con 1028, El Gusano. En 2001 pensaba que el futuro y esas cosas no eran reales. Pues de niño veía revistas y películas con temas de esos años y no había pasado nada de eso. El caso es que ya siendo adulto, dejé de creer en eso. Trabajando en Transportes Castores, me tocaba llevar cargas grandes en mi tráiler a regiones del norte. Si bien los viajes eran largos, llevaba siempre música para no aburrirme. Y en ocasiones uno de mis cuñados, a quien llamaremos Luis, me acompañaba para hacer más amena la travesía. Tarde terminamos la entrega en Caborca, Navojoa, Hermosillo, Nogales y Puerto Peñasco. Pero no sé por qué motivo se me ocurrió regresar por Aimures. Especialmente porque ya era bastante noche, y quienes conocen dicen que este sitio es de los más extraños. Sobre todo en esa ocasión que nos perdimos en un tramo de menos de 10 kilómetros. Recuerdo que mi cuñado iba cantando una canción que sonaba en la radio de esas viejitas pero bonitas, y payaseando con la misma. De pronto el radio comenzó a escucharse como si la antena se hubiera caído. Incluso bromeando decía que el cantante le tenía envidia y reímos. Pensé que solamente era cosa de pasar la zona desértica, que seguramente era una falla normal. Pero no era el caso. Pasó bastante rato y la radio seguía sin funcionar. De rato pusimos un disco, pero pasó exactamente lo mismo. No funcionaba. Íbamos comentando de lo raro que era eso. Pero cuando nos dimos cuenta de que nuestros teléfonos y mi reloj no funcionaba, fue cuando entramos en cuenta que hacía mucho que no se veían carros ni de ida ni de vuelta por la carretera. Parecía que llevábamos horas por ese tramo y no se le veía fin. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero no muy lejos pudimos ver un auto averiado en el camino. Pero no había nadie dentro ni cerca, o a la distancia en la zona.
Decidí detener el camión pensando que quizás alguien necesitaría ayuda. Estuvimos a nada de abrir las puertas y bajarnos cuando se comenzaron a escuchar sonidos como de animales. No sé describir exactamente qué tipo de sonidos eran, pero se adivinaban grandes. Bastante grandes de hecho. Decidimos ponerlos seguros y marcharnos. Cuando algo muy pesado cayó en el capó del camión. Ahí metí velocidad y aceleré todo cuanto pude. No sé qué carajos era. Pero eran varios. Enormes. Y nos venían siguiendo. Mi cuñado y yo empezamos a rezar sin poder recordar las oraciones. Decíamos lo que salía de nuestras bocas. Estábamos muy asustados y nerviosos. Conduje por lo que parecieran horas. De no ser por la advertencia de mi cuñado, estuve a punto de chocar a una patrulla de Federal de Caminos. Obviamente el oficial nos detuvo. Y nos dijo que dónde era el incendio. Le contamos todo. Y a diferencia de burlarse o hacer bromas de nuestra experiencia, nos dijo que esa carretera es peligrosa y extraña. Especialmente de noche. Y si no conoces la zona con más razón. Que no es bueno aventurarse a la ligera por allí. Le dijimos del auto y allí estaba. Y en efecto, no había señales de personas. Pero sí unas huellas extrañas de esas criaturas que yo creo que eran una especie de aves muy grandes. Quizás no nos crean, pero esa ocasión al parecer. Atravesamos lo que parecía otra dimensión. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales? Si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado nuestro contenido. Gracias por ver el video. Y no te olvides de compartirlo.